Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas en esta tarde. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? ¿Cuánto pueden creer conmigo que Dios es bueno? Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Es para mí un honor inmenso la oportunidad de una vez más poder estar en esta casa y junto a ustedes adorar, glorificar, exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me siento parte de este ministerio y bendigo a Dios, ¿verdad?, por la gracia derramada sobre mi vida, que ha hecho que ustedes me hayan acogido y puedo percibir este gran aprecio. Realmente es algo que me bendice, porque dentro de mi itinerario de vida no estaba el ser lo que Dios ha hecho en mi vida hoy. Pero Dios escoge de los viles y menospreciados para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Por eso siempre reconozco que dependo total y absolutamente de Él y nada puedo hacer sin Él. Aleluya. Bendigo la vida del pastor, ¿verdad?, y todos los líderes que hacen posible que una vez más estemos en esta casa con la oportunidad y responsabilidad de ministrar la palabra de Dios. Creo firmemente que el Espíritu Santo de Dios ha de hablar a nuestras vidas. Así que mantente expectante y recibe lo que el Espíritu Santo revele para tu alma. Aleluya. En este día quiero bendecir la vida de mi hermano Johnson. ¿Cuántos quieren bendecir a Johnson? Y su esposa y su bella familia. ¿Sabe qué? Leí un libro titulado La mejor versión de ti mismo. En el libro el autor dice: nadie puede ser excelente en aquello a lo que no está dedicado. Vuelvo y repito: nadie puede ser excelente en aquello a lo que está dedicado. Y si pueden ver que uno ha echado un par de libras y un par de músculos, Benita Frey, este es el hombre responsable de esto. Es un entrenador personal. Sé que las mujeres que están aquí, los hombres también, apúntese en el gimnasio, hable con ese hombre y olvídase que va a haber resultado. Amén. Porque él se ha dedicado a eso. Christopher Reynoso, el ministro, quien me acompaña, una proyección sin igual. Si Dios lo permite así, el pastor me lo permite, pronto creo que estará en algún momento predicando acá, porque es una persona que puedo ver más allá de lo que muchos a lo mejor no ven, y es una proyección profética impactante. Aleluya. Estuve hablando con el pastor en estos días sobre un proyecto, y es acerca del lanzamiento del libro que tuve la oportunidad de leer. Ya está en mano de la editorial para hacerle las correcciones correspondientes. Y hablé con el pastor para que el grupo de adoración de esta casa sean los que estén conmigo allá en el lanzamiento. El pastor va a coordinar con ustedes. Espero que me honren con su presencia este día. Quiero que vayan todos, porque vamos a cantar hasta coro allá. Sí, porque ese popurrí no se puede quedar. Amén. Estarán invitados, le haré llegar el flyer. Y más en lo adelante también estaremos teniendo un evento acá para también de manera, ¿verdad?, ya directa, hablarle de manera general al libro para los que no puedan ir. Pero yo quiero que más del 75% estén ahí ese día. El libro se titula Dios me dio un no por respuesta, aún después de haber rogado por un sí. Tienen que ir. Dios me dio un no por respuesta, aún después de haber rogado por un sí. El sábado
5 de julio, 6:30 de la tarde. Espero, ¿verdad?, recibirle en el nombre de Jesús. Recibo un saludo de mi esposa. Podrán conocerla ese día. Ella va a estar aquí en el país para la fecha y tirarse su foto con ella también. Aleluya. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Yo quiero que usted me acompañe a tener una lectura en el capítulo 28 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 28, versículo 1. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgado de su mano, decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más invocamos tu nombre. Te pido, Dios, que tomes el control de nuestras vidas, que ministres a través de la disertación de tu palabra. En esta tarde ya reconozco que nada puedo hacer en sí mismo. Dependo total y absolutamente de ti. Por lo que invoco tu nombre, te pido que tu Espíritu Santo se pase, que los ángeles ministradores que están alrededor de todos los que estamos aquí se activen y traigan a nuestra vida la materialización de lo que tú has determinado para nosotros. Padre, los ángeles que andan conmigo se activan también y entran, Dios mío, y rabasheto arabacay, en esencia, y todo lo eterno en esta hora fluye para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. Dios te bendiga. Aleluya, dale un aplauso fuerte a Dios. Aleluya. Los músicos, ¿verdad?, me pueden seguir en la secuencia. No me dejen solos. Ok. Aleluya. Impacto profético es el tema que nos embarga en esta tarde. Quiero hablarle acerca de las profecías, tipos de profecías y los beneficios de caminar atesorando una palabra profética. Los beneficios de caminar atesorando una palabra profética. Aleluya. Alguien en una ocasión dijo que el conocimiento es sinónimo de poder. ¿Cuánto lo creen? El conocimiento es sinónimo de poder. Donde aquel que tiene conocimiento de alguna ciencia tiene la capacidad de saber el resultado de algo antes de empezar su ejecución. Y para alimentar esta idea, quiero compartirle algo. En estos días tuve la oportunidad de leer un libro de finanza personal titulado Toque de Midas, escrito por el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en colaboración con el autor de libros de super éxito, Roberto Kiyosaki, autor del libro Padre Rico, Padre Pobre. Sé que muchos a lo mejor han escuchado hablar de este libro. En este material me impacta algo que revela Donald Trump. Donald Trump expresa lo siguiente, y él dice que una persona puede entrar al hogar de un médico y robarle todos los títulos universitarios, pero eso no va a inhabilitar para que el médico continúe diagnosticando y haciendo intervenciones quirúrgicas. Vuelvo y se lo repito. Un ladrón puede entrar a la casa de un médico
y robarle todos los títulos universitarios. Pero ese hecho no va a impedir ni va a influir que ese médico continúe diagnosticando enfermedades y realizando intervenciones quirúrgicas. Porque todo el conocimiento que él necesita para dicha intervención está aquí, no está en el título. Y Roberto Kiyosaki dice en el libro que si por casualidad del universo él llegase a perder todos los bienes materiales que hasta el momento él ha acumulado, con el conocimiento que él tiene, él volvería a ser multimillonario. Porque es que todo lo que él necesita para alcanzar el éxito en todas las esferas está en la experiencia que él ha acumulado a través de los años, los cuales le han dado el conocimiento de saber qué hacer, cómo hacerlo en el momento de... El conocimiento es poder. Y a mí me pasó algo que fue lo que me llevó a percibir esta riqueza o esta realidad. Yo trabajo actualmente para una multinacional farmacéutica estadounidense llamado GlaxoSmithKline. Para esa empresa yo funjo como coordinador del canal de farmacias. Y por el ejercicio de mi asignación, continuamente estoy familiarizado con el catálogo de medicamentos que trabaja mi compañía. Esto me ha permitido conocer, saber, interpretar todo lo que tiene que ver con mi catálogo, de manera que puedo identificarlo a una distancia. Resulta que para el mes de noviembre del año pasado, yo necesitaba un multivitamínico que mi laboratorio fabrica, pero que no estaba todavía en el país, que es Centrum. Mi esposa lo compra y me lo hace llegar. Pero luego, cuando ella viene al país, una de las hermanas de la iglesia le pide un favor, y es que le traiga unos medicamentos a un pariente cercano suyo. Cuando esta persona va y le entrega ese medicamento, mi esposa me dice: mi amor, mira, Maciel le mandó a fulano de tal el mismo multivitamínico que yo te mandé. Y estábamos hablando en WhatsApp por videollamada. Inmediatamente ella saca el producto. Yo le digo: no, ese no es el mismo multivitamínico que tú me mandaste. Y ella me dijo: claro que sí, es igual. Yo le dije: no, de hecho, ese que ella mandó es de la competencia, es de la compañía Bayer. Y ella: ok. Y luego hablando, ella me dice: pero espérate, mi amor. Pero sí, mira, es verdad, es de Bayer. ¿Y cómo tú supiste tan rápidamente que ese no era el medicamento que yo te mandé y aún pudiste identificar de qué compañía era? Yo le dije: lo que pasa es que yo estoy familiarizado con todo el catálogo de mis productos, y eso me ha permitido desarrollar la capacidad de identificar cuándo es mi producto, cuándo no es mi producto. De hecho, me dan capacitaciones para yo conocer los productos de la competencia. Por ende, yo conozco todo lo relacionado a la competencia y conozco todo lo relacionado a lo que yo represento. El conocimiento del ejercicio diario me permitió percibir que aquel que se parecía a lo que pertenece a mi equipo no lo es. El conocimiento te permitirá percibir cuándo es el diablo, cuándo es Dios, cuándo es mueca, cuándo es filosofía y cuándo... Eso lo hizo el conocimiento. Y a través de esto Dios me habló y me dijo: mientras más tiempo pases conmigo, más me vas a conocer. Y mientras más me conozca, más rápido podrás identificar cuándo es manipulación, cuándo es profecía genuina, cuándo es ministración del Espíritu y cuándo es el hombre tratando de engañarte, influenciarte de manera inadecuada. Mientras más conoces a Dios, más discernimiento espiritual vas a tener. Vuelvo y repito: mientras más conozcas a Dios,
más discernimiento espiritual vas a tener. El discernimiento espiritual no es tú cerrar los ojos y ver demonios. El discernimiento espiritual es tú escuchar a alguien hablarte de lo que tú representas e inmediatamente, por más filosófico, por más bonito, por más teológico que suene, tú identificar, espérate, suena lindo, pero no representa el carácter del reino. Suena lindo, pero no representa lo que yo soy. Y yo como predicador, literalmente, y hablaba eso con Orlando en estos días. Espero me disculpe, es mi humanidad. Yo estoy harto, literalmente, del humanismo dentro de la iglesia. Donde todos los mensajes están direccionados al hombre. Yo no necesito que tú me acuerdes la traición que Judas me hizo. Yo necesito que tú me enseñes cómo perdonar a aquel que me traicionó. Los que te traicionaron, los que te dejaron, los que no estuvieron en tu desierto. El que no estuvo en mi desierto, ven y goza de lo que Dios está haciendo conmigo. Aquel que me traicionó, ven y sé parte de lo que Dios va a... Suenan lindo, pero no representan el carácter del reino. Suena hermoso, pero no representa lo que yo represento en el reino. Y yo estoy cansado de eso. Y literal, señores, sin menospreciar el don, el talento de otro, la mayoría de los mensajes es en el hombre. Porque hay gente, porque hay gente, porque hay gente, porque hay gente. Yo estoy harto del que hay gente. Dios sana, Dios restaura, Dios vivifica, Dios levanta, Dios lo hace, porque Él prometió estar con nosotros. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él prometió estar conmigo todos los días de mi vida, aún hasta el fin del mundo. Eso es lo que la iglesia necesita escuchar, tener la convicción de que Dios está hablando, aun cuando no esté escuchando palabra. Y no es arrogancia, pero cuando yo escucho a una gente que empieza a decirme no, porque yo inmediatamente me desbloqueo y no le presto atención. No. Porque como le dije, yo sé que Judas me traicionó. Y sé que si lo tengo en mi corazón, para el cielo no voy. Entonces no me acuerde que él me traicionó. Dime que tengo que perdonarlo y enséñame cómo hacerlo. Enséñame cómo a sanar la raíz de amargura. Porque que hay gente que en un momento de la historia alguien no lo ayudó y eso creó un resentimiento. Y cuando tú vienes al altar y decirle a aquellos que te traicionaron, tú lo que estás alimentando es herida. Tú no le estás ayudando. Y tú me dices, gloria, aleluya, santo Dios. Pero está... Por eso es que David fue David. David fue más perverso que todo lo que estamos aquí. Pero sin embargo nadie llegó a tocar el corazón de Dios como lo hizo él. Aquellos que no iban a la guerra por temor o por cierta situación, cuando David regresaba, no, el que no fue va a tener misma porción que los que fueron. David pecó, duró un tiempo descarriado, volvió Jehová, yo reconozco que pequé, fallé, no me voy a justificar, eso es lo que hay. Uno de los benjamistas, cuando su hijo Absalón se rebeló contra él, dice que la Biblia que él empezó a injuriarle y a maldecirle y a decirle que por el pecado y por haber destruido la casa de David, su hijo se había levantado. Simei, gracias. Y dice la palabra que uno de los que estaban con David quiere que le corte la cabeza, un guerrero. David, no,
No, deja, porque cuando verá es Dios. Y tal vez por su injuria Dios agarre y se observe mi aflicción. ¿Y sabe qué pasa? Después que Dios destruye a los enemigos de David, cuando David vuelve a Jerusalén, el mismo Simei es el primero que va y le dice: Señor, no tomes en cuenta las injurias de tu siervo, porque sé que algo me gustó de Simei, porque él no fue a justificarse, que no, que tú sabes. No, él dijo: yo sé que no pequé, yo sé que yo pequé. ¿Y sabe qué? De nuevo viene otro: no, espérate, ¿qué le he hecho yo a ustedes? Hoy es día de alegría, de gozo. Hoy no es día de luto, de muerte. Y David lo perdonó. Eso es lo que se roba el corazón de Dios. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Impacto profético. Salomón revela en Proverbios 29, 18 lo siguiente, cuando dice: sin profecías el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El término profecía que utiliza Salomón en este escenario bíblico se deriva del hebreo jasón, cuyo significado es revelación o interpretación. Lo que Salomón quiere decir con esta palabra es que sin una correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, el pueblo puede desviarse de la perfecta voluntad de Dios. ¿Están aquí? Sin una perfecta interpretación de la palabra de Dios, el pueblo puede desviarse de la perfecta voluntad de Dios. Y estudiando las profecías y todo lo que tiene que ver con el mover profético, yo descubrí que más del 75% de todo el contenido de la liturgia bíblica está compuesto por profecías. Y en un término generalizado, existen dos tipos de profecías. Está la profecía de predicción y está la profecía de proclamación. La profecía de proclamación es la palabra profética que Dios puede revelar, cuyo cumplimiento está condicionado al mover o al caminar del hombre. Es un tipo de profecía para la cual tener lugar en tu vida, tú tienes que creerla, atesorarla y caminar en base a esa palabra. Puede ser de bendición o puede ser de consecuencias. Y un ejemplo que podemos poner acerca de la profecía de proclamación lo observamos en la vida del profeta Jonás, donde la palabra del Señor revela que Dios llama a Jonás con la finalidad de ir a Nínive y proclamar que dentro de 40 días toda aquella vasta ciudad iba a ser destruida. La Biblia enseña que al principio Jonás no quiso ir. En vez de ir a Nínive, quiso direccionarse a Tarsis, pero la soberanía de Dios lo llevó al lugar donde él no quiso ir. Y dice la palabra que Jonás proclamó en todo Nínive que dentro de 40 días iba a ser destruida. Y dice la palabra del Señor que toda aquella nación se humilló en silicio, ayuno y oración ante Dios. Y aquella palabra que Dios había determinado sobre la vasta ciudad de Nínive no tuvo ningún cumplimiento, sino que fue revocado. El que el cumplimiento de esa palabra no haya tenido lugar sobre Nínive no significa que esta palabra no fue revelada a Jonás por parte de Dios, sino como era una profecía de proclamación cuyo cumplimiento dependía del accionar del hombre. Y como Nínive se arrepintió, aquello que Dios había determinado sobre Nínive se revocó y no tuvo ningún cumplimiento. Y en base a esto, una de las principales revelaciones que yo pude apreciar lo veo en el capítulo 17 del primer libro de Reyes, donde la palabra del Señor revela que Dios llama al profeta Elías en el capítulo 16 para que Elías proclame una palabra ante Acab. Y la palabra que Elías proclama era que dentro de 3 años y medio no iba a haber lluvia ni rocío si no fuera por su palabra. La palabra del Señor revela que después de el profeta Elías declarar esa profecía ante Acab, vino palabra de Dios por segunda
segunda vez diciéndole: vete al arroyo de Querí, porque allí yo te sustentaré con los cuervos y beberás del agua del arroyo. Pero pasado algunos días, a causa de que no llovía, por la misma palabra del profeta, dice la Biblia que el arroyo se secó, y dice que vino palabra de Dios otra vez a él diciéndole: vete a Sarepta de Sidón, porque allí yo he dado orden a una viuda para que te sustente. Primer punto, vemos que el profeta Elías declara una palabra, y esa misma palabra trae limitaciones sobre su vida, porque a causa de la palabra que él suelta de que no habría lluvia sino por su palabra, el arroyo que lo sustentaba también se secó. Hay alguien que tienen que entender que Dios te va a usar en lo profético, pero muchas veces lo profético va a afectar tu comodidad, pero eso no significa que Dios no ha preparado a una viuda para que te sustente. Así es que no tengas miedo de hablar lo que Dios reveló, porque Dios la misma palabra que declara el profeta afecta su comodidad después. Y dice que cuando el profeta obedece la voz de Dios y se va a Sarepta de Sidón, dice que cuando él llega, de repente él encuentra a una mujer recogiendo algunas ramas. Él, teniendo una necesidad, le pide un poco de agua. La mujer, muy amable, va con la finalidad de concederle lo que el profeta le está pidiendo. Y es entonces donde el profeta le hace otra petición. Segundo punto, lo que el profeta le está solicitando a la mujer es un líquido bien preciado para el momento, porque es que no estaba lloviendo, no solamente en Israel, sino en toda la geografía de aquel lugar. Y la mujer, sabiendo que hay escasez de agua, ella le da o tiene la intención de darle a un extranjero lo que ella sabe que le va a hacer falta después. Hay momentos en los que Dios te va a probar. Hay momentos en los que lo que esté escaseando, por más valioso que sea, tú vas a tener que honrar a alguien con eso. Pero eso es lo que va a hacer que se prepare el camino para tú recibir lo próximo de Dios. Y dice la Biblia que cuando ella va, el profeta le pide una pequeña torta. Y es ahí donde ella revela su realidad, diciendo: tu sierva no tiene en casa sino un puñado de harina y un poco de aceite. Y aquí estaba recogiendo algunas ramas para preparar una pequeña torta y comérnoslos, mi hijo y yo, y echarnos a morir. El profeta le dice: haz como has dicho, pero prepárame a mí primero. Haz como tú has dicho, pero prepárame a mí primero. Si utilizamos la lógica humana, ¿qué era lo que tenía que hacer la mujer? Preparar una pequeña torta y darle a su hijo primero, comer ella y después entonces darle al profeta. Sí queda. Y nadie podría juzgarla si ella tomara esa acción, porque nosotros tenemos la cultura que primero lo de mi casa. Pero ¿qué le dice el profeta? Haz como has dicho, pero prepárame a mí primero. Ella va y hace como el profeta le pide, y es entonces donde se abre el cielo y la provisión de la palabra profética desciende, y el profeta profetiza sobre ella y cambia el curso de su historia. Algo que me impacta, y es que esta mujer tenía el pensamiento de que ya había todo terminado. Ella pensó que era lo último que ella iba a degustar y luego se iba a morir. Y cuando ella pensó que todo había terminado, era cuando en realidad todo iba a empezar. Hay momentos en los que Dios va a permitir que todas las estrategias humanas que tú puedas utilizar, todo aquello de lo que tú dependes, tenga que agotarse para entonces Él entrar en escena, bendecirte, favorecerte, expandirte, para que cuando tú te pares en la abundancia de lo que Dios te entrega, tú nos digas: no, eso fue un contacto, no, eso fue una conexión, no, eso fue una estrategia. Dios permite que todo se agote para que cuando Él te supla, tú digas: Jehová ha sido mi proveedor.
muchas veces permite que todo. Y me impacta esto, porque mientras yo analizaba esto y lo relacionaba con la palabra profética de predicción, yo veo algo en la vida del profeta Elías. Y es que cuando analizamos toda la estructura del texto, cuando el profeta está en Querib, allí en el arroyo, cuyo arroyo se seca, dice la palabra que Dios le habla y le dice: vete a Sarepta de Sidón, porque allí yo he dado orden a una viuda que te sustente. Cuando Elías va donde la supuesta viuda que tiene que sustentarla, la viuda tiene menos recursos que ella. Cuando Elías va donde la persona que supuestamente tiene que sustentarlo, la mujer tiene menos posibilidad de supervivencia que ella. A lo mejor se hubiese quedado en el arroyo donde los cuervos le traían por lo menos carne. La mujer no tenía nada. Pero Elías había recibido una palabra, y era que había una viuda que lo iba a sustentar. Pero si seguimos analizando y buscándole la lógica, en este escenario bíblico yo no veo el momento en la que Dios le habla a la viuda. Dios nunca se le reveló, nunca le habló, ni siquiera por sueño, ni por visión, ni siquiera un ángel se le acercó. Nadie le dio palabra a esa mujer de que iba a venir un huésped que ella iba a acoger, y eso iba a hacer que las provisiones del cielo se abrieran sobre su vida. Cuando yo analizaba esto, el Espíritu Santo me permitió percibir esta revelación. Y es que lo que pasó ahí fue una palabra profética de proclamación. Dios le reveló a Elías lo que él había determinado en el cielo, pero Elías era quien tenía la responsabilidad de aquí en la tierra de caminar conforme a la revelación que recibió del cielo, para que esa revelación se materializara. Dios le dio la palabra a Elías en cuanto a lo que él determinó en el cielo, en cuanto a lo que él aprobó en el cielo. Pero Elías era quien que tenía que caminar conforme a esa palabra para que esa palabra se cumpliera. Así yo he observado que dentro de la estructura del cristianismo hay mucha gente que han recibido sueños, visión, revelación de lo que Dios va a hacer con ellos, pero se han sentado en la comodidad del arroyo de Querib a ver cómo es que Dios lo va a hacer. Y Dios te dice en esta mañana: eres tú quien tiene que empezar a caminar creyendo lo que yo determiné, creyendo lo que yo declaré, para que eso pueda materializarse. Aleluya. Porque imagínense por un momento qué hubiese pasado si Elías se hubiese quedado en la comodidad del arroyo de Querib, o cuando llegara a Sarepta. Esa es la que me va a sentar. No, mejor allí, estaba más cómodo. Se iba a morir de sed, ahogado por la carne. Porque cuando tú comes alimentos sólidos necesitas digerirlo con agua. Pero Elías no lo hizo así. Elías creyó a la palabra de Dios. Y no solo eso, sino al lugar donde Dios lo está mandando es la ciudad oriunda de su principal enemiga, Jezabel. De ahí era, de Sidón, era Jezabel. O sea, Dios sustentó al profeta en tierra de sus enemigos. Es que cuando los caminos del hombre son agradables ante los ojos de Dios, Dios lo hace estar en paz aún con sus enemigos, dice la palabra. Y hay muchas personas que han recibido una promesa divina y ellos se han sentado a ver cómo Dios lo va a hacer. He venido a decirte que eres tú quien tiene que creer, declarar y caminar en base a lo que Dios determinó sobre tu vida. Porque yo he aprendido que lo que Dios reveló a tu vida no es que Él lo va a hacer, sino que ya Él lo hizo de antemano.
Si no, pregúntale al profeta Jeremías la palabra que él recibe. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El profeta Jeremías todavía no había sido inyectado en los órganos reproductores de su madre, cuando Dios ya había determinado de que él iba a ser un profeta a todas las naciones. Lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, él no lo va a volver a hacer. Ya Dios lo hizo en la eternidad. Ya Dios lo determinó, lo aprobó. Eres tú quien tiene que creer esa profecía de proclamación y caminar creyendo de que Dios abrirá camino en el desierto, río en la soledad, y que Dios hará como Él reveló a tu vida. Y la segunda palabra que nosotros encontramos en términos generacional o general en cuanto a la profecía es la palabra vidente. ¿Han escuchado hablar el término? Es el término vidente. Cuando nosotros investigamos la raíz etimológica del término profetizar, encontraremos que su significado está más relacionado con enseñar, instruir, preparar, capacitar, y no con la idea que manejamos en la actualidad, que es predecir. Ya que el término en su origen se utilizaba para identificar a la persona que tenía la responsabilidad de interpretar y enseñar todo lo relacionado a la ley de Dios. Es por eso que en el Antiguo Testamento encontraremos que existía lo que se conocía la escuela de los profetas. Y todos los que estamos aquí sabemos que según la terminología que manejamos hoy, para una persona ser profeta no necesita ir a una escuela. ¿Están aquí? En la escuela de los profetas dice que la escuela de los profetas eran centros de educación espiritual y ministerial que permitían la formación de líderes sacerdotales para que educaran al pueblo en todo lo relacionado a la ley de Dios. Es por eso que vamos a encontrar, alabado sea el nombre de Jesús, en el primer libro de Crónicas 25:1, que David, a la hora de él estructurar todo lo relacionado a la adoración en el templo, dice que él escogió a Asaf y a todos sus hijos para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos. O sea, el término profetizar en su etimología está más relacionado con enseñar, instruir, capacitar y preparar. El término que se utilizaba en la antigüedad para identificar a la persona que por revelación o inspiración del Espíritu podía predecir el futuro es la palabra vidente. Alguien que veía más allá, alguien que podía predecir el futuro. De hecho, el mismo David tenía su propio vidente, el cual es conocido como Gad. Este dato lo encuentras en el segundo libro de Samuel, aleluya, en el capítulo 24, versículo 1. Estoy dando datos para que analicen y piensen, investiguen. El predecir es hablar sobre el futuro. El profetizar es enseñar, preparar, capacitar. Por eso es que dice, sin profecía, ¿el pueblo qué? Sin razón, sin interpretación, sin dirección, sin instrucción, el pueblo se desvía. Es por eso que el apóstol Pablo dice que él prefiere que todos profeticen, porque el que profetiza edifica la iglesia. Porque la profecía, cuando se revela, es para direccionar, para revelar la perfecta voluntad de Dios, y el pueblo pueda caminar en perfección y unanimidad con el Dios de la revelación. Y el segundo tipo de profecía es la profecía de predicción, que es el tipo de revelación profética cuyo cumplimiento no está condicionado al mover humano. Es el tipo de profecía que revela la perfecta voluntad de Dios y no la permisiva. El ejemplo que podemos utilizar lo encontramos en Génesis 3:15, donde Dios sentencia a la serpiente y dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Este te pisoteará la cabeza y tú le herirás
Este es el protoevangelio, la primera profecía mesiánica. Dios está revelando que a través de la mujer nacería alguien que derribaría lo que el diablo edificó en ese momento. Es la primera profecía de promesa redentora. Y cuando estudiamos todo el Antiguo Testamento, encontraremos cómo el diablo buscó la manera aún de desaparecer a la nación de Israel y nunca pudo. Porque había una profecía de predicción de que de la tribu de Judá nacería un cachorro de león, el cual rugiría. Y como decía el profeta Elías, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová Dios habla, ¿quién no profetizará? Profecías de proclamación y profecía de predicción. La profecía de predicción se cumple aunque el diablo se levante, aunque el diablo se siente, aunque el diablo se acueste, aunque el diablo se mude al lado, porque es una palabra que no está condicionado a lo que yo diga o a lo que yo haga. Es una palabra que está condicionado a lo que Dios ya determinó desde la eternidad. Y yo creo que todos los que estamos aquí, hay una palabra de predicción sobre nosotros, y es que en mi casa y yo serviremos a Jehová. Es que todos los que estamos aquí también seremos salvos. Y yo creo que no hay mueca, no hay levantamiento, no hay aflicción, porque el apóstol Pablo dice: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria que Dios ha determinado. Aleluya. Y para terminar aquí, donde nosotros leímos, vemos al principal protagonista de escena, el apóstol Pablo. Pablo, un erudito fariseo, quien gozaba de dos nacionalidades, ya que él tuvo la oportunidad de nacer en una comunidad de Tarso, ¿verdad? Y por su padre haber recibido o haber obtenido la ciudadanía romana. Al momento de su nacimiento, por nacimiento, él también obtiene esa ciudadanía, ya que dicen algunos historiadores que la familia de Pablo se dedicaba a edificar carpas, y muchas veces cuando los soldados iban a las guerras, llevaban ese tipo de personas para que le edificaran ciertas carpas, para que los soldados, ¿verdad?, en algún momento pudiera descansar. Dicen que su padre se dedicaba a eso, y Pablo también lo encontramos. Llegó un momento que aún él teniendo la libertad de disfrutar de los recursos que las ovejas producían, él prefería trabajar también, con tal de no serle gravoso. Y dice, aleluya, lo que le estoy hablando, de que al momento de su nacimiento él adquiere la ciudadanía romana, y como descendía de la tribu de Benjamín, también él recibió la ciudadanía judía. O sea, tenía dos nacionalidades, y todo aquel que tenía la ciudadanía romana gozaba de un universo de privilegios, ya que el imperio romano era el que predominaba en ese momento. Es por eso que cuando el apóstol Pablo es encarcelado y es maltratado sin antes ser juzgado, él dice: ¿es lícito ustedes azotar a un ciudadano romano sin antes juzgarle? Cuando se dan cuenta que él tiene esa ciudadanía, entonces el pretor como que se impacta y se asombra, se asusta, y empieza a tratarlo de una forma muy distinta. Pero para resumir todo esto, cuando el apóstol Pablo pide ser juzgado por el César, dice la palabra que toman la iniciativa de llevarlo en una embarcación que se dirigía hacia Italia. Dice la palabra que cuando ellos están en un lugar llamado Sotavento, en la comunidad de Creta, dice la palabra que el apóstol observa que el clima no es favorable para zarpar, y dice la palabra que el dueño, el capitán de la barca, le daba más crédito a lo que decía el propietario de la marca, y no hicieron caso a la advertencia del apóstol. Ellos zarpan con la finalidad de llegar a Roma, pero de repente dice la Biblia que un viento huracanado llamado Euroclidón azota la barca, y eso provoca el naufragio, por lo que terminan llegando a esta comunidad llamada Malta. Y dice la Biblia que estando allí, los naturales, los bárbaros, los que no hablaban griego, aleluya, dice que los trataron a
afablemente, porque recogiendo algunas, aleluya, lo recibieron con algunas antorchas a causa del frío que caía y la lluvia también. Y el apóstol Pablo, con la intención de colaborar, va a buscar algunas ramas secas, pero una víbora, huyendo del calor, dice la palabra que se le quedó trabada en las manos. Cuando los naturales observan esa acción, dijeron: ciertamente este hombre es un impío, hijo del diablo, pecador, es un homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Dice que ellos estaban esperando el momento en que el apóstol se hinchara y cayera muerto de repente. Eso a mí me da a entender que ellos, como miembros de esa comunidad, sabían que la víbora que había picado a Pablo no era una víbora cualquiera, era una víbora venenosa. Y dice que habiendo esperado el tiempo y ver que nada le sucedía, como que cambiaron de parecer y dijeron: este hombre tiene que ser un dios. Y me impacta algo, y es que los mismos que se levantaron para criticar, juzgar, condenar al apóstol, para decirle homicida, aleluya, fueron los mismos que cambiaron de parecer cuando vieron la esencia de Dios en su vida y dijeron: este hombre es un dios. Lo primero que se levanten en contra de la obra de Dios son los primeros que van a traer la ofrenda a la casa, porque van a entender que esta obra es de Dios. Los primeros que se levantaron para decir: no, eso no van a llegar para parte, son los primeros que van a tener que venir. Pastor, yo quiero ser parte de esa visión. Dios me dijo que traiga una ofrenda. Y cuando quieran, Dios, no, la mayor ofrenda que tú le vas a traer a Dios va a ser la salvación de su alma. Ven, entrégate a Cristo, muchacho. Dale un aplauso fuerte al Señor. Cambian de parecer. Pero lo que el Espíritu Santo me permite apreciar en esta historia es que mientras los naturales estaban esperando el momento en que el apóstol se hinchara y cayera muerto de repente, el apóstol Pablo estaba con toda quietud, sabiendo que ese no era el lugar de su destino final. Mientras los naturales estaban esperando su muerte, el apóstol estaba confiado. Ahora bien, la confianza no estaba fundamentada en su super espiritualidad. Él no estaba confiado porque él era Pablo, el super apóstol, el que más cartas había escrito. Él no estaba confiado porque él era el super ultra mega extraterrestre espiritual. El apóstol Pablo estaba confiado porque mientras estaba en alta mar, un ángel del cielo se le apareció y le dijo: tente tranquilo, porque ni tú ni los que están contigo morirán, porque es necesario que tú llegues a Roma y allí testifiques de la grandeza de Jesús. O sea, el apóstol Pablo, tuvo una revelación, y esta revelación le dio la convicción de que él no iba a morir en Marta. Es por eso que vengo a decirte que lo que tú necesitas para alcanzar el éxito es la revelación que el cielo determinó sobre ti. Porque cuando Dios le da una palabra a alguien, también le da vida para verla cumplir. Y hay mucha gente que el diablo se le levantó, que a lo mejor Euroclidón ha azotado tu barca. He venido a decirte, como hombre de Dios, que aunque se levante el mar y los vientos soplen, tu barca no se va a hundir. No porque tú seas pastor, no porque tú seas evangelista, no porque tú seas profeta, no porque tú seas adorador, sino porque tú fuiste marcado con una palabra profética de predicción. Y hasta que esa palabra no tenga un cumplimiento, tu barca no se podrá hundir. Y algo que me gusta es que Cristo está en tu barca y en mi barca. Y si Cristo está en tu barca, tú tienes la garantía de que llegarás al otro lado. Cuando Cristo le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado, ¿sabe qué dice la Biblia? Que de repente empezó una turbulencia en el mar. Los discípulos tuvieron miedo, despertaron al maestro. El maestro los reprendió. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudar? Y me gusta algo de los discípulos, aunque Jesús les reprendió, que entiendo que es algo positivo, porque en la barca estaba Pedro, estaba también su hermano, estaba Juan,
y estaba Andrés. Y el background de ellos era que eran pescadores, o sea que sabían de turbulencia marítima. Pero Jesús, lo que era un carpintero, Jesús nunca estaba en un asunto así. Pero cuando se presentó la necesidad, ellos no fueron donde los que sabían, sino fueron donde aquel que entendían que tenía una respuesta. Es por eso que cuando se levanten contra ti, es bueno buscar ayuda de personas que tengan una visión afilada. Pero antes de yo ir al hermano, primero me voy a presentar a Dios, porque Dios nunca se va a dormir. Y lo que me gusta también, para terminar, es que ellos, mientras estaban turbados, Jesucristo estaba dormido, porque Jesús sabía que su destino era morir en una cruz, no en una barca. Están aquí conmigo todavía. Y me gusta de que Cristo se cansó. Y eso a mí me da a entender la parte humana de Jesús, porque muchas veces nosotros queremos espiritualizar todas las cosas. No, señores, Jesús estaba sujeto a todo lo que tú y yo estamos sujetos. Jesús se cansaba, le daba sed, tenía que bañarse, y Jesús acababa de predicar. Y créanme que predicar cansa bastante. Aleluya. Y cuando Cristo está en la barca, Él no se durmió de que para probar la fe de los discípulos, como a lo mejor algunos puedan interpretar. No, Él se durmió porque estaba cansado, pues era el Cristo, aleluya, reencarnado, el cual estaba sujeto a sueño y sujeto al cansancio. Y como estaba cansado, entonces se durmió. Pero me gusta que el Cristo que tú y yo hemos conocido no es el Cristo simplemente reencarnado, sino el Cristo resucitado, el cual no está sujeto al sueño ni al cansancio. Eso significa que el Cristo que tú y yo lo servimos nunca se va a quedar dormido en tu barca. Así es que gózate, regocíjate, porque no se dormirá el que guarda a Israel. Dale un aplauso a Dios y ponte sobre tus pies.